Muy buenas noches, bienvenidos a Memoria, Verdad y Justicia. Hubo miles de exiliados argentinos que tuvieron que buscar otro país en el mundo para poder salvar la vida. También, por supuesto, muchos mendocinos. Empezaron las persecuciones en el año 73, 74, con la actividad del Comando Anticomunista Mendoza, el Comando Pío XII, aquí en nuestra provincia. A partir de allí, intelectuales, periodistas, artistas, miembros de la clase política, abogados, tuvieron que buscar otro país. Algunos fueron detenidos y salieron con la opción. En ese momento, esa opción la otorgaba el Poder Ejecutivo Nacional. Eran los beneficiados del PEN, como se les decía por aquel entonces. Muchos de ellos se fueron a Perú, a Ecuador, a Venezuela, a Bolivia, incluso también muchos llegaron hasta México. ¿Quiénes eran los exiliados mendocinos? Ahora lo vamos a conocer. La salida forzada del país de miles de argentinos fue un resultado directo de las prácticas represivas implementadas desde el aparato estatal y paraestatal. El exilio en la Argentina comenzó a partir del año 1974 y se hizo masivo desde 1976. El secuestro, el encarcelamiento, la tortura y la desaparición sistemática y forzada de personas dejaron de ser la excepción y pasaron a ser la norma. Entendido como una migración forzada de carácter político, el exilio apareció para muchos como la única opción para salvar la propia vida ante la persecución directa o la de familiares y amigos, o como la consecuencia de una política de expulsión por parte del gobierno dictatorial, o simplemente como el resultado del miedo o la imposibilidad de desarrollar proyectos profesionales o personales en un contexto de censura y silencio. En los países del Cono Sur y principalmente en la Argentina, comenzó a surgir el fenómeno de los opcionados. Esto quería decir que los detenidos que pasaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional tenían la opción de exiliarse, aunque en un país no limítrofe. Esta opción era la única posibilidad de evitar seguir en prisión y hasta salvar la vida. El exilio argentino presenta una gran heterogeneidad según la amplitud de los grupos afectados. Se caracteriza por haberse producido en forma desorganizada y en oleadas a lo largo de varios años, especialmente entre 1976 y 1980. Se trata de un proceso que afectó mayoritariamente a grupos de clase media con niveles educativos medios y altos, no forzosamente con militancia política. Los destinos privilegiados fueron México y España, y en menor medida Suecia, Francia, Venezuela, Brasil, Bélgica, Holanda y Estados Unidos. En Mendoza, muchos debieron exiliarse por las amenazas y atentados de grupos como el Comando Anticomunista Mendoza primero y más tarde para evitar ser víctimas del terrorismo de Estado. Dardo Miño Pipón nació en Corrientes el 11 de diciembre de 1951. Fue ascendido a teniente y trasladado a fines del 75 a la Compañía 8 de Comunicaciones de Mendoza. En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad realizado en nuestra provincia, se probó que Dardo Miño era el encargado o el jefe del centro clandestino que funcionaba en la Compañía de Comunicaciones. Actas y documentos certificaron su rol de mando. Testimonios de víctimas y del dirigente y escritor Ángel Bustelo lo señalan en ese rol. Miño fue condenado a la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua. La justicia lo encontró culpable de ser coautor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad, agravada por violencia y amenazas e imposición de tormentos en perjuicio de Ángel Bustelo. Todos delitos de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. En el juicio que se desarrolló en el año 2013, Dardo Miño fue condenado además a 14 años de cárcel. El pasado jueves 20 de noviembre, el equipo argentino de antropología forense confirmó que fueron encontrados los restos del médico mendocino Carlos Rafael Espeche. Los restos se encontraban en el Pozo de Vargas, en la localidad de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. En 1965, Carlos Espeche comenzó a estudiar medicina, carrera que concluyó en el año 72.
Carlos siguió vinculado a la facultad como profesor de la cátedra de anatomía y jefe de residentes en el Hospital Central. En la Universidad Nacional de Cuyo conoció a Mercedes Eva Vega, con quien se casó. Ambos militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. En marzo de 1976, a los 29 años de edad, Carlos Rafael Espeche fue asesinado en Tucumán por un grupo de tareas de la última dictadura y su cuerpo hecho desaparecer. Mientras su esposa, también médica, con quien tuvo 2 hijos, Ernesto y Mariano, fue secuestrada en Mendoza y aún permanece desaparecida. Su hijo Ernesto es periodista y dirige Radio Nacional Mendoza, mientras que Mariano se desempeña en el área de derechos humanos en la comuna de Las Heras. Según el equipo argentino de antropología forense, una vez hallados los restos, estos fueron enviados al laboratorio de análisis molecular y estudios genéticos para compararlos con datos que se encuentran en los bancos de información de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura. De esa manera, pudo confirmarse la identidad del militante asesinado y desaparecido casi hace 4 décadas. Las búsquedas en el Pozo de Vargas comenzaron en el año 2000 y en total ya ascienden a más de 20 las identidades de las víctimas del genocidio que fueron recuperadas. En este segundo bloque te vamos a contar la historia de 2 mendocinos que tienen actividad actualmente en nuestra provincia, pero que debieron exiliarse. En realidad, uno de ellos nació en el exilio y el otro tuvo que dejar la provincia, abandonar el país para salvar la vida. Mi nombre es Matías Perdomo. Yo nací en Ecuador en enero del 79, el año 79, a partir del exilio de mis viejos. Mi mamá, Alicia Larrea, Lichi, era militante de la Juventud Universitaria Peronista, al igual que mi papá, Oscar Matías Perdomo, que desarrollaban su actividad en la agrupación Montoneros. Mi viejo tuvo un par de canazos, ¿sí? Lo secuestraron en el año 75 y posteriormente el 25 de marzo de 1976, y tuvo la fortuna de sobrevivir a ese secuestro, y tras 2 meses de presidio finalmente fue liberado, y en el transcurso en el que mi viejo estaba preso, ya mi mamá se había rajado para Ecuador, ¿sí? A partir de todas las señales del peligro que corrían acá en la provincia de Mendoza. Y bueno, 3 años después, en 1979, se ve que estaban muy enamorados y aparecí yo, ¿no? Esa es un poco la historia de mi origen en Quito. Mis viejos se fueron a Ecuador en realidad porque la hermana de mi mamá en ese momento se encontraba en Ecuador y ahí podían tener, digamos, ciertas seguridades respecto a bueno, tener un lugar donde llegar y emprender una vida desconocida, pero bueno, una nueva vida que les garantizara, ¿no?, la supervivencia también en aquel país. Más allá de algunos problemas que también tuvieron a partir del Plan Cóndor, ¿sí? La participación también de mi vieja, sobre todo, que comenzó a estudiar nuevamente en una universidad de allá, estudiaba psicología. Y bueno, por supuesto que el exilio de lo que estaba pasando en Latinoamérica y el exilio de ellos también tuvo algunas señales de peligro, pero básicamente no tuvieron ningún problema en Ecuador. Bueno, después de 1976, cuando llegan, habrán llegado a mediados de 1976, nazco yo en 1979, mi tía que estaba allá también, ya había nacido un primo mío, un par de años más grande, y algunos problemas con las condiciones de adaptación de los más chiquitos, de nosotros recién nacidos,
en Ecuador desembocaron en una recomendación médica de traerme de nuevo a la Argentina, a mí, básicamente por cuestiones sanitarias mías. Mis viejos tomaron la decisión de regresar a la Argentina a fines ya del año 79, casi ya entrando en 1980. No fue fácil para nada volver, porque además volvieron absolutamente escondidos, con mucho temor, con mucho miedo, pero con la certeza también de estar haciendo lo posible por mi salud también, ¿no? Y por supuesto por toda su situación, todo lo que extrañaban, todo lo que sentían desde afuera de estar fuera de sus afectos, lejos de sus compañeros, de sus amigos, y a sabiendas también de todos los compañeros y compañeras que habían perdido la vida también en nuestro país. Soy Coco Yáñez, reportero gráfico, y tuve que irme del país en 1977 durante la dictadura genocida que asoló el país entre 1976 y 1983. En mi caso, iba junto con otro compañero, un periodista también, y teníamos cierto temor porque los controles en los aviones eran bastante estrictos. Pero nos tocó que en ese avión había una delegación de jóvenes y eran muy festivos y demás, así que el control no fue muy bueno. Así que cuando llegamos al aeropuerto de Santiago de Chile, que era Pudahuel en ese momento, si bien había una dictadura que era feroz en Chile, al poder salir del aeropuerto nos hizo sentir que estábamos un poquito mejor. Y después de Santiago a Quito, nos fuimos en colectivo y demoramos 5 días. Pero cada metro que uno se iba alejando del país parecía que el sol iba saliendo. Mis hijos me preguntaron alguna vez cómo me sentía en esa época y yo les decía que el año 76 y la parte del 77 que estuve acá, la sensación que yo tenía es que era siempre invierno. Y en realidad no podía ser, porque había habido una primavera y un verano también. Pero para mí, desde el día del golpe, siempre fue invierno, hasta que me fui. Me fui hasta Ecuador, un país que me recibió muy bien, junto con otros compañeros. Y ahí estuve durante 2 años, trabajamos, con estos compañeros trabajamos juntos en una agencia de publicidad y para algunos medios ecuatorianos. Era un país donde había unos cuantos mendocinos, argentinos había muchos y mendocinos bastante, de varios partidos políticos o movimientos también. En mi caso fui un militante de la Juventud Peronista y en esa época trabajamos en un banco, éramos integrantes de la Comisión Gremial Interna, delegado general del Banco de Previsión Social, un banco que ya no existe, y también ya trabajaba para un medio nacional como reportero gráfico. Desde esa época me dediqué exclusivamente a la fotografía. Ahí conocimos gente muy valiosa, gente de nuestra generación y algunos mayores, como Arturo Roig, por ejemplo, que estaba allá, y varios compañeros míos que algunos habían estado detenidos, otros no, en mi caso no estuve detenido, pero todos pertenecíamos a una generación que fue diezmada por los militares y por sus cómplices civiles también. Las condiciones de vida del país eran muy malas. Nosotros teníamos compañeros y amigos presos, desaparecidos y algunos ya muertos, que sabíamos que estaban muertos, que habían sido asesinados.
Era, la verdad que para nosotros era asfixiante ya vivir. Había peligro real para nosotros y para nuestras familias. Por eso decidimos irnos. Ir a Ecuador fue un tanto fortuito. Uno de nuestros compañeros había ido antes y nos dijo, nos invitó a ir, digamos, invitar es una manera de decir, nos sugirió que era un buen país para vivir y que había trabajo para nosotros. Inmediatamente que llegamos comenzamos a trabajar. No mucho más de eso puedo decir, excepto que cuando volvimos, en mi caso fui el primero en volver por razones familiares y nos encontramos con un país gris en el que mucha gente, lamentablemente tengo que decirlo, alguna gente, no mucha, pero alguna gente que nos conocía nos evitaba, en la calle nos evitaba. Uno saludaba muy contento por estar de vuelta y la gente hacía como que a uno no lo conocía, ¿no? Me pasó con muchos compañeros, compañeros de trabajo digo, no compañeros de luchas. Esos compañeros siempre son firmes, siempre están. Y bueno, y seguí, en mi caso seguí mi vida y poco a poco la luz fue llegando al país hasta que en 1983 recuperamos la democracia. Llegué al país. Uno cuando vuelve después de un tiempo, a quien quiere ver es a sus padres, a su madre, a sus hermanos. Entonces la sensación es buena. Después fue un poco difícil. Una vez que pasan esos 2 o 3 primeros días de enamoramiento, digamos, familiar, la realidad terrible es la que se impone, la que se impuso en ese momento. Esa realidad que hoy no vivimos. Vivimos otra realidad absolutamente mejor, totalmente mejor. Muchos mendocinos tuvieron que irse de la provincia en el año 74, 75 y sobre todo a partir del 24 de marzo de 1976. Quedarse implicaba la posibilidad concreta de perder la vida. Estamos ahora con una de esas personas que tuvo que irse del país y de la provincia, María Angélica Escayola Guevara, que es abogada y militante del campo popular, como le gusta que le digan. María Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. No, mucho gusto de estar acá. Bueno, en el año 74, junto con Alfredo Guevara, tu compañero, tu esposo, empiezan a recibir, a partir de la actividad que tenían, amenazas, atentados. Era una época difícil y tienen que tomar la decisión de irse del país. Bueno, sí, concretamente fue porque el 5 de marzo del 75, María Estela Martínez de Perón saca un decreto poniendo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional al doctor Fuatón y Alfredo Guevara, mi compañero, que venían haciendo defensas de perseguidos políticos. Esto, como vos decís, ya se manifestó desde el 74, desgraciadamente en un gobierno peronista con las 3A y con el Comando Anticomunista Mendoza, que era la sucursal local. En ese momento, el exilio comienza, digamos, en julio del 75, cuando, después de un segundo habeas corpus, conseguimos en Buenos Aires que salieran Fuadi y Guevara, y nos vamos a Perú, porque Perú era el país no limítrofe más barato. No se podía ir a país limítrofe. Era julio del 75, repito, y había ya apuestas de la fecha del próximo golpe. Yo estaba en Buenos Aires y tuve que llevar a María Eva, que en ese momento tenía 4 años, porque hacía una semana que no comía. Así que me la entregaron así y me dijo mi suegra, esta niña va con ustedes. Iban 5 detenidos políticos más en ese vuelo. O sea, iban 7 compañeros en general salidos de prisión
Y llegamos a una Lima donde primero nos controló la policía política y donde yo te diría que los dos problemas importantes que tuvimos que afrontar fue la subsistencia, porque después fueron los otros 3 niños, y la seguridad. Lima fue del 75 que llegamos hasta el 77, un país donde hubo un golpe al poco tiempo contra el presidente Velasco Alvarado, que le decían el Cholo en forma despreciativa a la derecha peruana, y que después por el Plan Cóndor visita Lima Videla y su corte. Nosotros ya teníamos previos allanamientos, que mi hija mayor a los 12 años atendió sola a la policía política, 2 carpetas donde buscaban a Guevara y a mí, y desaparece Carlos Maguid en Lima con esa visita. Carlos Maguid era un compañero abogado, militaba en Montoneros y desaparece a raíz de la operación. Entonces, ahí es donde arrancamos hacia México. No quiero dejar de decir que lo más importante de ese exilio, fíjense, antes del golpe, no sabía nadie cuándo iba a ocurrir, fue la solidaridad. Solidaridad entre todos los compañeros que estábamos allí. En mi casa fueron a parar 3 o 4 chicos, 2 o 3 de ellos secundarios, que salían PEN también, que alcanzaron a salir meses antes del golpe, porque ya meses antes del golpe no salía nadie, ¿sí? A raíz de una acordada que hubo en la Corte Suprema de que cuando el juez daba la orden al Poder Ejecutivo de que alguien podía salir, porque estaba detenido, debían pasar 60 días. En las condiciones de total inseguridad, digamos, de la fecha del golpe y del avance de los militares sobre el gobierno de Isabel, evidentemente era todo un riesgo hasta qué fecha se podía salir legalmente, estoy hablando, no en forma clandestina. María Angélica, ¿cómo es ese exilio en México? ¿Cómo lo viven ahí? ¿Cuál es la situación? Bueno, México abre, yo diría que México fue el gran exilio. Abre las posibilidades de, no solamente de subsistencia, yo te diría, sino hasta de formación profesional, personal, y decididamente abre las posibilidades de militancia, decididamente. Es un país que había recibido al exilio español, republicano, con toda esa tradición, y ya estaban los chilenos por el golpe de Allende, y también compañeros uruguayos. ¿Sí? O sea que éramos los exiliados rioplatenses, un poco sudamericanos. México, bajo la presidencia de López Portillo en ese momento, que apoyó la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional, vivimos ahí etapas de solidaridad más fuertes todavía, de denuncia de las violaciones de derechos humanos. Tuvimos oportunidad de trabajar con varios compañeros en COSOFAN, que era una organización de familiares, en un centro de estudios que llamamos John William Cook. Cuento que un compañero joven preguntó por qué le ponen el nombre de ese inglés, y bueno, le explicamos quién era ese inglés. Es toda una cuestión generacional, hay que tener en cuenta que estoy hablando de cosas que pasaron hace más de 30 años, casi 40, ¿sí? Terminamos con una unidad básica para explicar que todavía éramos peronistas a pesar de todo. Estaba Abal Medina Padre, entre muchos de los compañeros, el Beberrí. Fue un lugar de reencuentro muy importante, México. De reencuentro de compañeros que nos habíamos conocido antes, en particular los abogados defensores de derechos humanos. Nos reencontramos con varios allí, ¿sí? Josami salía del término de su larga prisión, fue a México. Lila Pastoriza, Mario Kestelboy, no sé, un montón de no militantes. Quiero hacer nombres más porque fueron muchos compañeros y con discusión política
Por ejemplo, con Rodolfo Puigros. Digo, era un lugar donde podíamos trabajar, desarrollarnos en lo particular. Yo agradecí muchísimo la solidaridad del Servicio Universitario Mundial, que ya en Perú me habían brindado la posibilidad de una beca en dólares para hacer un posgrado. Lo hice en economía. Pude ser funcionaria del gobierno mexicano, recorrer México. Y quiero decir que el conocimiento de la tragedia del genocidio acá en la Argentina fue algo que nos golpeó muchísimo en términos de lo que podíamos hacer desde afuera. El centro de todas nuestras movidas y de toda nuestra actividad era la denuncia. Tan es así que acuérdense que los militares protestaron por quienes hablábamos mal de nuestro país, quienes hacíamos quedar mal ante el mundo campaña anti-argentina, a la Argentina. Y una de las cosas más interesantes, a pesar de las condiciones en que llegó Héctor J. Cámpora, es haber podido compartir con él sus últimos, llegó más de un año de vida, con una anécdota muy linda, porque el día que él llegaba se hacía un festival, llegó de improviso, no nos avisaron, y ese día se había organizado un festival, nada menos que con Alfredo Zitarrosa y con Amparo Ochoa, una cantante mexicana comprometida con el exilio, como si fuera la CGT de acá, la Central de Trabajadores Mexicanos. Y discusión va, discusión viene con compañeros que no eran peronistas y que pensaban que no había que hacer ningún homenaje especial a Cámpora. Y mientras discutíamos eso en los pasillos, sentimos un aplauso impresionante, y es que Zitarrosa lo había homenajeado, lo vio a Cámpora en el auditorio y saldó la discusión dedicándole una canción, Al que se va. Y digo, todo esto lo vivimos con mucha emoción, muy fuerte. Los chicos también, estuvimos 7 años en México, 7 años y 2 años en Perú. La historia empezó, como digo, en julio del 75 y volvimos en abril del 84. Y nos decían, ustedes parece que salen del freezer, porque veníamos hablando, México, un país abierto en ese entonces, ahora no sé si ha cambiado tanto, abierto en las escuelas a la historia del mundo, la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, junto con la Revolución Francesa, los libros más importantes de Engels y de Marx en las escuelas secundarias como texto de consulta y de... Digo, se vivía una efervescencia que era totalmente contrapuesta a lo que después vimos acá. Y cuando volvimos, bueno, de alguna manera ya sabíamos que era como volver a empezar, porque algo nos marcó, era las ganas de volver, el objetivo de volver y de aportar como pudiéramos, porque sabíamos lo de los 30.000 desaparecidos. Y tuvimos que discutir en un festival, lamento decirlo, pero esto era muy conocido, era el festival del PC de toda Latinoamérica, donde fuimos apoyados por el PC brasilero, el PC chileno, pero no por el local, que nos hicieron bajar un cartel, después no lo bajamos nada, donde acusábamos a Videla de los 30.000 desaparecidos. La verdad que junto con la lucha sandinista, la solidaridad con Guatemala, vivir en Latinoamérica fue, para quienes pudimos salvar la vida con el exilio, una experiencia muy rotunda, muy importante. Primero eso, la conciencia de haber salvado la vida. Y segundo, que vivir en Latinoamérica, criar los hijos en Latinoamérica, para ellos, para nosotros, fue sentirse de golpe en otra dimensión. Y de alguna manera sentimos que los chistes sobre argentinos tenían razón. Eso de comprar un argentino
en lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale, la verdad es que es otra cultura. Es otra cultura y es lamentable que haya tenido que ser con el exilio y ahora estamos volviendo de alguna manera a vivir esa cultura común. Angélica, muchas gracias por venir al programa. Angélica Escayola de Guevara, una historia viviente de la provincia de Mendoza, fue legisladora provincial, abogada, militante y actualmente sigue militando entre nosotros por un mundo mejor, por un país más justo. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por tanta memoria, tanta verdad y por justicia. Voy a leer la carta que un compañero, Pepe Morales, que estaba en el exilio mexicano, le mandó a su mamá cuando fue a pelear a Nicaragua junto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Sé que estoy haciendo algo más útil que si estuviera en México. Lo que sé que aquí sucede puede acelerar las cosas en Argentina, de alguna forma incidir en el proceso de allá, obligarlos a alguna definición o apertura. En Nicaragua se cometen los mismos crímenes que en toda América Latina, pero hay un pueblo en lucha y para ello debemos colaborar los que siempre recibimos el mejor apoyo ahí en México. Aportando, siento que cumplo para volver a nuestra tierra, donde hay que crear las condiciones para el triunfo de esta lucha, acelerar mucho este proceso para bien de nuestros familiares y de los compañeros que también conservamos en nuestra memoria.